dé una ofrenda de aplausos al Señor. Él es bueno y su misericordia para siempre. Amén. Los extrañé mucho. Ya me di cuenta que no es el agua del río Bravo, sino más bien es su persona la que extraño mucho. Amén. Estuve allá en la iglesia del Señor en Iowa. Reciban bendiciones. Dios bendijo grandemente a la congregación. Los pastores de allá, el pastor Ian y su esposa, la hermana Ceci. Y son una gran familia ministerial y son unos grandes siervos. Y hoy que pude estar con ellos, pudimos estrechar nuestra relación de amistad. Así que reciban saludos de la iglesia del Señor en Iowa. Amén. Ellos realmente sí aman al Señor. Y no digo que usted no la ama, sino que tienen un ambiente muy difícil, un frío muy extremo. Estaban a menos 13 grados Fahrenheit, que son más o menos como menos 32 grados centígrados, o sea, bajo cero, menos 32. O sea, realmente muy difícil, y ellos se congregan así, con ese clima. A veces nosotros estamos a 0 grados, 1 grado, y pensamos en venir. Y de verdad que ya el frío ni se compara con el que tenemos. Y ellos van con sus hijos, simplemente se abrigan y se arropan, y nos han dado un gran ejemplo de que ni aún el clima puede ser un obstáculo para no asistir al día del Señor. Amén. Son personas que nos dignificaron, que nos hicieron sentir queridos y amados. Y bueno, le agradezco al Señor que pudimos bendecir. Allá ministramos en clínica espiritual, ministramos en el culto dominical y aún ministramos en el año nuevo. En otras palabras, fui a trabajar y también un poco a descansar. Y le agradezco al Señor porque con el frío me quedaba parado así. Y ya no me movía. Y guardaba energías. Por eso vengo más con cutis más de bebé. Como de pompi de bebé. Ok, si al final quiere venir a tocarme, nomás que no la vea mi esposa porque verá cómo le va. Ok, dice, pastor, viene un poco más gordito, era como los osos. Los osos tienen que comer mucho para el invierno. Ok. Y me dicen, pastor, y entonces cuando hace mucho calor, entonces ¿por qué también está igual de gordito? Le digo, es que el calor dilata los cuerpos, entonces está haciendo calor, ¿ok? Bueno, me da mucho gusto verles, me estoy muy contento. La verdad es que sí está bien dicho el de hogar, dulce hogar. Amén. Bueno, quiero comenzar una serie que se llama Visionarios. ¿Cómo se llama la serie? Y quiero dejar en claro el objetivo que buscamos al enseñar esta serie de enseñanzas. Y el objetivo que buscamos es darte el conocimiento de lo que Dios quiere que seamos y hagamos en este año y siempre. Amén. Hoy vamos a enseñarte un principio que vamos a marcar este año 2014. Pero hoy se establece, pero va a ser un principio que va a seguir de aquí hasta que Dios nos llame a cuentas. Amén. Entonces dile al de a tu lado, pon la oreja como radar, porque queremos que oigas lo que hoy y siempre vamos a hacer. Así dile, pon tu oreja de radar, porque lo que vas a escuchar nos va a dar dirección hoy, en este 2014 y siempre. Amén. Ok. Y el tema del día de hoy se llama Somos discípulos. ¿Cómo se llama el tema? Somos discípulos. Somos discípulos, crecemos y hacemos discípulos. Repitan conmigo, somos discípulos, crecemos, hacemos discípulos. Así ahora voltea al que tienes a la par y dile esto, somos discípulos, crecemos y hacemos discípulos. La verdad es que iniciamos un nuevo año y lo tenemos que hacer con una dirección muy clara. El 2013 fue un año de gran bendición, pero también de grandes retos y luchas. Pero gracias a Él que Dios nos dio la victoria. Y no solo terminamos de pie, terminamos en avance. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y como pastor de la iglesia local, y como ministro que he sido llevado a otras iglesias, en otras ciudades, en otras naciones, gran parte de mi oración es esta:
y quiero que la leas para que sepas cuál es mi oración para esta congregación y aun cuando Dios me permite ministrar en otras iglesias. Esta es mi oración. Señor, permíteme llevar a la gente a donde tú quieres y dame la sabiduría para guiarla a tu propósito. Esta es mi oración. Y mi oración por ti, mi oración por tu familia, mi oración en el grupo familiar, en la congregación es: Señor, permíteme llevar a la gente a donde tú quieres y dame la sabiduría para guiarla a tu propósito. Así a la iglesia que vaya, en la ciudad que vaya, en la congregación que esté, e incluso en la administración persona a persona, cuando tengo que ministrar a padres, cuando tengo que ministrar a esposos, cuando tengo que ministrar a los hijos. Esta es mi oración. Señor, permíteme llevarlos a donde tú quieres y dame la sabiduría para guiarlos a tus propósitos. Amén. Por eso que para mí como ministro, como pastor de la iglesia, es importantísimo que tengamos una dirección muy clara de a dónde queremos llegar. Así es que voltea con el de la par y dile: ¿a dónde vamos este año 2014? Y no solo como iglesia, sino que cada uno de nosotros, al ser parte de esta gran familia llamada la iglesia del Señor, sepamos cuál es nuestra meta. Y aprendamos el por qué hacemos lo que hacemos. Hacia dónde nos dirigimos, una vez más, no solo en este 2014, pero por nuestras generaciones. Por eso es importantísimo que aprendamos no solo qué Dios quiere que seamos y hagamos este 2014, sino que esto va a determinar las generaciones venideras. Porque esto que está iniciando aquí en Nuevo Laredo no terminará con nosotros. Escucha lo que te voy a decir. Lo que Dios ha comenzado con algunos de nosotros no terminará con nosotros. Y espero una vez más que lo aprendamos. Lo que hoy a nosotros Dios nos está permitiendo hacer no va a terminar con nosotros. Un día yo puedo morir y puedo ir a la presencia del Señor. ¿Y qué va a pasar con esto? Un día yo voy a morir y ¿qué va a pasar con mi hija? Un día tú vas a morir y ¿qué va a pasar con tus hijos? No sé si me estoy comunicando. Un día los que hoy estamos ministrando, quizá un día tengamos que partir con el Señor, o quizá tal vez algún día Dios en sus planes nos mueva a otra ciudad, y quizá alguno de ustedes va a ser movido a otro país. Amén. ¿Y qué va a pasar con los que se quedan aquí? A ver, dile a tu lado: ¿qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Qué si yo en su momento les digo: hermanos, acá en Iowa me tratan de 20, no de 10, de 20, ahí nos vemos, que Dios los bendiga, háganse pelotas? ¿Usted qué diría? Bueno, pastor, lo lamentamos, pues allá que Dios lo bendiga, pero aquí esto tiene que seguir. ¿Cierto o no? Un día se muere el esposo, a ver, ahí tienen las esposas, y un día te me voy, ¿qué vas a hacer? O te hago la pregunta: un día tú como esposo, ella como esposa, que son padres de sus hijos, un día los dos mueren, ¿qué va a pasar con sus hijos? Porque a veces es triste, ¿verdad? Que vienen junta la familia, alguien se va, alguien muere, y resulta que la familia ya no regresa a la iglesia, ya no sirve al Señor. A ver, voltea con la par y dile: si es tu esposo, tu esposa, o si es tu hijo, si yo me muero o dejo de venir por alguna razón, ¿qué va a pasar contigo en tu relación con Dios? Por favor, hácelo saber, díselo. ¿Qué va a pasar? Entonces, si tú entiendes que lo que hoy Dios quiere hacer contigo, si tú entiendes que tú quieres hacer la voluntad de Dios, eso es lo que le vas a transmitir a la siguiente generación que viene. Así es que un día tú puedes partir, pero tú sabes que la generación que está atrás de ti está formada, está educada, está enseñada, y eso es lo que va a dar paz y tranquilidad en el corazón. ¿Me explico? Y si tú entiendes esto, entonces tenemos la responsabilidad de dejar un legado en las próximas generaciones. Sinceramente, ¿te gustaría lo que tú eres hoy, la generación que viene atrás de ti, sea igual que tú?
¿Tus hijos te gustaría que fueran igual que tú? Yo sí quisiera que mi hija fuera igual que yo, pero sé que puede ser mejor. Y si yo quiero una generación mejor, entonces yo tengo que mejorar. Amén. Y entonces está en mí la responsabilidad de formarme, de educarme y hacerme un gran discípulo de Cristo, porque yo quiero que mi hija sea un gran discípulo de Cristo. ¿Me estoy comunicando con ustedes? Amén. Entonces, ¿cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Entonces, quiero decirte esto. Quiero que todos los que formamos parte de la iglesia del Señor conozcamos y entendamos qué es lo que queremos lograr en cada persona. Yo quiero que tú aprendas qué vamos a hacer con una persona que entra por primera vez aquí. Y que todos lo entendamos, para que todos nos dirijamos hacia ello. Amén. Quizá algunos de ustedes todavía no formalizan su membresía con la familia de la iglesia del Señor en Nuevo Laredo. Y yo quiero decirte, si tú no has hecho tu pacto de membresía, que lo que trataremos en las siguientes semanas es muy importante para que puedas entender cuál sería tu meta al formar parte de esta familia. Quizá tú vienes por primera vez o tienes poco asistiendo a la iglesia y quiero que te tomes esta oportunidad y vengas las próximas semanas para que conozcas lo que una iglesia cristiana piensa. ¿Qué es lo que persigue? Para que sepas si realmente es lo que te habían dicho o te imaginabas. Y al final de esta serie de enseñanzas puedas tener tu propia conclusión. No por lo que te dijeron, no por lo que personalmente aprendiste. Quizá aún en estas próximas semanas tu vida sea transformada. Amén. Y el día de hoy queremos responder a una pregunta crítica que determinará la dirección de nuestra iglesia. Y la pregunta es esta: ¿qué queremos llegar a ser? Una vez más, esta es la pregunta: ¿qué queremos llegar a ser? Amén. Es decir, ¿por qué preparamos servicios como lo hacemos? ¿Por qué reunirnos en grupos familiares que nosotros llamamos células? ¿Por qué hablar de abrir campus en otros lugares? ¿Por qué hablamos de que en los kilómetros, en especial en el kilómetro 13, queremos que se abra otro campus de la iglesia? ¿Por qué hablamos de eso? ¿Por qué hablamos incluso de abrir una misión en Laredo, Texas? ¿Por qué nosotros hablamos de eso? ¿Cuál es la razón? Amén. La pregunta que hoy se formula, escúchame, no es ¿qué haremos en el 2014? Como si no supiéramos. Más bien, la pregunta es ¿qué queremos llegar a ser con todo lo que hacemos? A ver, hazle esta pregunta al que tienes al lado. ¿Qué queremos llegar a ser con todo lo que hacemos? ¿Qué queremos llegar a ser con todo lo que hacemos? ¿O solamente lo hacemos porque lo tenemos que hacer? ¿Por costumbre? ¿Por tradición? Porque a veces nosotros así éramos, ¿verdad? A veces hacemos las cosas por costumbre o por tradición, pero nunca sabemos por qué lo hacemos. ¿Sí me explico? ¿Por qué nos reunimos el domingo? ¿Por qué los grupos familiares? ¿Por qué nosotros estamos pensando en otro campus? ¿Por qué estamos pensando en otras misiones? ¿Por qué estamos pensando en que cada uno de ustedes sirva? ¿Por qué nosotros diseñamos cada uno de los ministerios con la capacidad de multiplicarse? ¿Por qué trabajamos dignificando a la gente? ¿Por qué trabajamos en equipo? ¿Por qué innovamos? ¿Por qué somos relevantes? ¿Y por qué tenemos que multiplicarnos? ¿Por qué pregonamos el perdón, la restauración, la capacitación y alcance? Por favor, hazle la pregunta al de tu lado y dile ¿por qué? Y si no lo sabes, entonces créeme que este inicio de serie, Visionarios, te va a dejar en claro qué queremos ser y qué no solo queremos ser, qué vamos a hacer. Amén. La Biblia nos determina muy claro lo que Dios quiere de nosotros. Y cada persona que llegue a nuestra iglesia, una vez más te lo voy a decir, la Biblia nos determina
muy claramente lo que Dios espera de nosotros y de cada persona que llegue a nuestra iglesia. Y esto está en Mateo 28, del 19 al 20. Y Mateo 28, del 19 al 20, dice de la siguiente manera: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La verdad es que estos textos nos dan una misión muy clara y responden a las preguntas de qué Dios quiere que tú y yo seamos. Y además, qué propósito debe buscar todo lo que hacemos. Este pasaje nos dice una vez más que Dios quiere que tú y yo seamos. Pero también nos dice qué propósito debe de buscar lo que hacemos. Amén. Y lo primero que hace es responder a la pregunta que ¿qué Dios quiere que tú y yo seamos? Y lo primero que dice es que tú y yo debemos hacernos discípulos, ser discípulos. Eso es lo que la palabra de Dios está enseñando, que tú y yo tengamos la actitud de hacernos discípulos, de que seamos discípulos. Amén. Y esto nos da a nosotros identidad. ¿Cuántos de aquí queremos ser discípulos de Cristo? Ok, escúchame. Y un discípulo es aquel que hace lo que su maestro le enseña. ¿Qué es un discípulo? Aquel que hace lo que su maestro le enseña. Ahora escucha. Y para esto, un discípulo tiene que tener la actitud de ser enseñable. Que tenga la capacidad, la sencillez y la humildad de decir: yo quiero que me enseñen, quiero aprender y me dispongo a poder seguir los pasos de mi maestro. Amén. Entonces escucha lo que te voy a decir. Si nosotros decimos que queremos ser discípulos, quiero hacerme discípulo, quiero ser discípulo, entonces tú no nada más vas a tener la razón de congregarte por congregarte. Tú no solo vas a venir a querer saber información bíblica. No, no es así. Porque en la otra religión que tenías, tú ibas cuando querías, hacías lo que querías, en la forma que querías. ¿O me equivoco? Y esto no es un cambio de religión. Y esto no es algo que hacemos por mera costumbre. Los discípulos siguen a su maestro. Y escúchame, esto implica muchas veces tener que dejar cosas atrás, renunciar a cosas que limitan el desarrollo de nuestro crecimiento como discípulos. Queremos ser discípulos de Cristo. ¿Queremos ser discípulos de quién? ¿Discípulos de quién? Entonces, Cristo es nuestro maestro y Él nos da alineamiento y nos da el seguimiento para que nosotros imitemos sus pasos. ¿Amén? Ok. Y es increíble, pero nosotros vemos aquí que Dios quiere que seamos discípulos, que nosotros nos hagamos discípulos, pero escucha después lo que sigue. Después el pasaje dice, y bautícenlos. ¿Sí dice así? Y después dice, y enséñenles a guardar las cosas que les he enseñado. Estas expresiones nos indican crecimiento y aquí nos está diciendo, ¿ustedes son discípulos? Sí, bueno, ahora, ya que son discípulos, hagan discípulos. Y aquí entonces nos lleva a un crecimiento. Crezco primero en ser discípulo y después sigo creciendo. No solo soy discípulo, ahora voy a ser discípulos. Y por eso Él dice, bautícenlos, llévenlos a un crecimiento en su fe, pero después enséñenles a guardar todas las cosas que les he enseñado. Y para que nosotros podamos enseñar, primero necesitamos tener la actitud, la sencillez de ser enseñables. Así es que voltea con el de la par y dile, déjate enseñar. Y sinceramente dígale, rompe con la maldición de Nuevo Laredo. ¿Quiere que le diga cuál es la maldición de Nuevo Laredo? ¿Una de las tantas? Ya sé. Oye, que esto y que el otro cambia. Ya sé. Y si ya sabes, entonces ¿por qué no cambias?
A ver, diga conmigo, ya sé. Y por eso cuando alguien te quiere enseñar, a veces tú dices, ya sé. Entonces si ya sabes, entonces cambia. A ver, voltea con él y dile, ya sé. Amén. Enséñenles lo que les he enseñado. Amén. Ok, ahora escuche. Vamos a hacer discípulos. Voy a ser discípulo y voy a hacer discípulos. Amén. Entonces, esto es lo que quiero que entendamos. Una persona que llegue por ese lugar, lo primero que vamos a pensar es un discípulo de Cristo. Amén. Ahora sí, voltea con el de tu lado y dile, ¿eres un discípulo de Cristo? Y por eso en esta iglesia busquemos que cada persona, escúchame, no importa su tiempo o nivel espiritual, crezca en su relación de comunión con Jesús. No importa si hoy es tu primer día en la iglesia, no importa si llevas una semana, un mes de haber conocido a Cristo, no importa si tienes 5 o 10 años de haber conocido a Cristo, lo que Dios quiere es que crezcamos en nuestra relación de comunión con el Señor. Amén. Y eso es lo que buscamos en cada persona. Y queremos que cada persona que forma parte de nuestra iglesia crezca en su dependencia de fe con Jesús. ¿En su qué? Entonces notas cómo lo que queremos es que crezcas en tu relación de comunión con Dios, que crezcas en tu oración, que crezcas en tus ayunos, que crezcas en tu lectura de la palabra, que crezcas. Pero también queremos que crezcas en tu dependencia del Señor. Porque muchos de nosotros, a veces por los afanes de las riquezas, por el afán del trabajo, a veces nosotros cambiamos a Dios, su palabra, por cuestiones materiales. Y lo que quiero que aprendas a crecer es, depende de Dios, crece en tu fe con Dios. Y te estoy diciendo, no solamente a ti que vienes por primera vez, no solo tú que tienes 2 o 3 meses, incluso te hablo a ti que tienes 5 o 10 años, crece en tu dependencia del Señor, crece en tu fe con el Señor, en decir, Señor, yo voy a dar este paso de fe y creo y confío que tú vas a suplir. Amén o no amén. Entonces voltea con el teléfono y dile, crece en tu dependencia del Señor. Entonces, ¿qué queremos? Que la gente que llegue a esta iglesia crezca en su fe, que le crea al Señor. Amén. Pero también queremos que la gente viva en una mayor entrega a la voluntad de Jesucristo. ¿Qué queremos? Que la gente crezca en su entrega a la voluntad del Señor. Amén. Un verdadero discípulo vive para hacer la voluntad de Dios en cada circunstancia, en cada área de su vida, en cada momento y en todo lugar. Amén. ¿Qué queremos? Que crezcas en tu entrega a la voluntad de Dios. No importa lugar, momento y circunstancia, tú vivirás para hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, queremos que la gente tenga una relación creciente con Jesús. ¿Qué queremos? Que la gente crezca en su relación con Jesús. Amén. Y es increíble, pero además dice, id y hacer. ¿Cómo dice? Ir y hacer. Salgan, vayan y hagan. Fíjate lo que está diciendo. Aquí nos está diciendo, hey, salgan de aquí donde están, crezcan. Porque cuando nosotros estamos en un lugar y nos extendemos, entonces tenemos que salir del lugar donde estábamos cómodos para seguir creciendo. ¿Me estoy comunicando con ustedes? ¿Ok? Tú puedes ver varias fruterías y yo he escuchado que la huerta 1, la huerta 2, la huerta 3. Es decir, si ellos quisieran multiplicarse, tienen que salir del lugar donde un día tuvieron gran éxito y tuvieron que moverse a otro lugar, ir a otra colonia para poder conquistar también esa localidad. ¿Sí me estoy comunicando? Hay farmacias similares
Y esa farmacia similar quizá en su lugar tuvo un gran auge y dijo, no, si yo quiero alcanzar más clientes, entonces yo tengo que salir de aquí e irme a otro lugar para alcanzar esta otra localidad. Me estoy comunicando con ustedes. Nosotros aquí, gracias a Dios, hemos sido altamente bendecidos. Aquí hemos podido desarrollar grandes ministerios. Pero si nosotros queremos que esto crezca, entonces tenemos que ir y hacer discípulos. Amén. Así es que voltea con el de la par y dile, esa silla no te la acomodes. Si tienes un ministerio, tienes a alguien que trabaja, sirve en algún ministerio, díganles a los de la alabanza, no te acomodes con tu aparato. Así díganle, si lo tienen ahí cerca, dile, no te andes acomodando, porque tienes que ir y hacer discípulos. Incluso yo como pastor no puedo acomodarme aquí, yo también tengo que ir y hacer discípulos. Amén. Últimamente ustedes me han visto que yo predico todo. ¿Sí o no? No, yo tengo que también hacer discípulos. Amén. La gente me dice, oiga pastor, ¿y la escuela dominical? No sé, pregúntenle a Tania. Oye, pero usted es el pastor. Soy el pastor, pero no soy el todólogo. Yo también tengo que hacer discípulos. Un momento dado yo lo hacía y sé que lo puedo hacer bien, pero yo fui llamado a hacer discípulos, ¿cierto o no? Amén. Entonces, hoy le damos gracias a Dios por los que ministran, le damos gracias a Dios por los hostels, por los diáconos y los maestros de niños, pero son llamados a hacer discípulos. Y si hoy lo son, es porque un día se dispusieron a ser enseñados y son discípulos. Pero si ahora son discípulos, el sello, la característica de un discípulo es que hace discípulos. Así es que voltea con el de la par y dile, ¿dónde está tu discípulo? Por favor, voltea al que tienes a la par y dile, ¿dónde está tu discípulo? Y ahora escucha lo que te voy a decir. Si no tienes un discípulo, es porque no has sabido ser discípulo. Y porque no te has dejado enseñar. Y porque sigues haciendo quizá lo que tú crees conveniente. Y sí se te está haciendo costumbre venir cada 8 días. Sí se te está haciendo religioso hacer lo que cada 8 días haces. Pero no estás siendo discípulo. A ver, voltea con el al lado y dile, ¿dónde está tu discípulo? La característica de un discípulo es que hace otros discípulos. Le hago una pregunta. ¿Jesucristo hizo discípulos? ¿Sí? ¿Y Jesucristo se quedó con los discípulos? Y de tu lado, no, se tuvo que ir. Pero dejó discípulos. ¿Y esos discípulos qué hicieron? Discípulos. Entonces, ¿un discípulo qué hace? Entonces pregúntate si tú no has hecho un discípulo, si realmente eres discípulo. Porque un verdadero discípulo hace discípulos. Amén. Así es que voltea con él y dile, ¿qué? ¿Vas a seguir calentando sillas? Dile, no, porque hoy sé que Dios quiere que sea discípulo. Y no solamente voy a ser discípulos, voy también a hacer discípulos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesús quiere, escúchame, que con nuestra vida, al trabajar, interactuar con nuestros amigos y hacer las cosas que normalmente hacemos, podamos inspirar a seguir la voluntad de Dios a otros para sus vidas. Ojo lo que te voy a decir. Cuando Él dice, id, salgan y hagan, está diciendo que no solamente lo hagamos aquí en la congregación. Incluso Jesús dice, ahí donde estás, ahí en tu familia, con tus vecinos, en el trabajo, en la escuela, ahí con tu propia vida, inspira que otros también quieran ser discípulos de Cristo. Cuando estaba en el hospital, la gente se admiraba de cómo yo ministraba y servía a los pacientes.
Y la gente me decía, oye, es que a ti te cargan la mano en el hospital. A ti te tienen que dejar un paciente y te dejan 2 y luego te envían un ingreso y te dejan 3 al día. Ve y reclama. ¿Y sabe qué fue lo que le dije a esa persona? Yo no trabajo para el instituto y no trabajo para mi jefa, aunque las honro y sé que al hacerlo ellos son beneficiados. Yo trabajo para Cristo. Y si me mandan 3 pacientes, Dios me está considerando porque sabe que puedo ser de bendición para ellos. No sé si me estoy expresando. Y entonces la gente decía, oye, ¿y cómo le haces? Y era el momento ideal para predicarles a Cristo. Por eso, una vez más, tu vida, tu testimonio en la escuela, en el trabajo, con la familia, lo que Dios espera es que tu comportamiento y conducta los lleve también a decir, yo quiero ser un discípulo de Cristo como lo que tú eres. Amén. Jesús quiere que fuera y dentro de la iglesia intencionalmente inspires a la gente a ser también discípulos. Amén. Dentro y fuera de la iglesia inspiremos. Y escucha esto. Tú y yo fuimos enviados. Porque dice, id, salgan, vayan. Esto implica que somos enviados. Y Dios te envió a ser discípulos, a multiplicar tu fe y amor por Dios. Amén. Quiero que leas esto en pantalla. Queremos que todas las personas que forman la familia de la iglesia se conecten relacionalmente con otros, de tal manera que los animen a ser seguidores de Cristo. Amén. Hugo, por favor. Una vez más te lo voy a leer. Queremos que todas las personas que forman la familia de la iglesia se conecten relacionalmente con otros, de tal manera que los animen a ser seguidores de Cristo. Amén. Quiero que quede claro. ¿Qué Dios quiere que seamos? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Porque queremos hacer discípulos. Cada uno de nosotros fue llamado a ser discípulo de Cristo. Eso es su identidad. Y todo lo que hagamos en esta iglesia debe fomentar ese propósito. Una vez más, fuimos llamados a ser discípulos, pero todo lo que hacemos en esta congregación tiene que favorecer a este propósito, a que nos multipliquemos y hagamos discípulos. ¿Qué dice aquí? Yo estoy llamado a multiplicarme. El anciano de la iglesia está llamado a multiplicarse. Los líderes de célula y supervisores de célula están llamados a multiplicarse. Cada ministerio que tú ves aquí funcionar, cada maestro de escuela dominical, cada coordinador de ministerio está llamado a multiplicarse. Amén. Cada creyente en Cristo Jesús está llamado a multiplicarse. Amén. Por eso, cada predicación, cada reunión de grupo en casa, cada enseñanza que se dé, siempre llevará el propósito de informarte, pero aún más allá, de transformarte y de que crezcas en ser discípulo. Uno no madura espiritualmente sabiendo únicamente la Biblia. Uno madura aplicando lo que aprende. Y una vez más te lo vuelvo a decir. Crece. Y no vas a crecer solamente conociendo la palabra. Eso es solo el inicio. Vas a crecer cuando pongas en práctica lo que has aprendido de la palabra de Dios. Amén. Por eso es que un propósito no solo es informarte. Queremos informarte de la palabra, pero vamos más allá. Buscamos la transformación de tu vida. Amén.
No importa si eres nuevo. No importa si tienes un tiempo de asistir, si tienes meses, años. No importa si eres de los miembros fundadores de la iglesia. Todos tenemos que crecer. Así es que voltea al de la par y dile, tenemos que crecer. Y ahora míralo a los ojos y dile, tengo que crecer. Y ahora dile, tú tienes que crecer. Nosotros no fuimos llamados a ser una iglesia consumista. Usted sabe que hay iglesias consumistas. El consumista es aquel que va a un lugar y dice, quiero esto y quiero esto. Y lo quiero. Y como yo voy a pagar, entonces quiero que me lo den. Y por eso muchas veces una iglesia consumista es, ¿qué me van a dar aquí? Me siento bien aquí. Y está buscando solamente su propio bienestar. Y se le olvida multiplicarse y ser discípulo. Esta iglesia no está llamada a ser una iglesia consumista que solo piense únicamente en los de adentro. Fuimos llamados a ser una iglesia que hace discípulos, que se relaciona e influye e inspira a creyentes y a no creyentes a seguir a Jesús. Todos deberíamos procurar de manera intencional hacer discípulos. Todos deberíamos decir, ¿qué podría hacer en mi trabajo? ¿Qué podría hacer en mi escuela? ¿Qué podría hacer en mi casa para motivar a alguien a seguir a Jesús? ¿Te imaginas qué pasaría en nuestra ciudad si todos llegamos a caminar como discípulos de Cristo? ¿Qué pasaría en nuestra iglesia si todos queremos crecer constantemente en nuestra fe y nuestro caminar en Cristo, buscando hacer su voluntad? ¿Qué pasaría en tu familia cuando decidas practicar lo que Dios te dice? ¿Qué pasaría en la vida de tus amigos y familiares cuando sean inspirados por ti para seguir al Maestro? Escucha lo que te voy a decir. Dios usará a nuestra iglesia para transformar esta ciudad, esta nación y las naciones. Y quiero hablarte de esto. El hispano sabrá por medio de nosotros que en Cristo Jesús hay transformación de vida y vida eterna. Y manejo hispano porque nosotros tenemos hermanos de otras nacionalidades. Gracias a Dios hemos tenido guatemaltecos, hemos tenido hondureños. Y yo sé que cada una de estas personas que visite esta iglesia será transformado por el poder de Dios. Amén. El 2014 nos dejará muy claro que fuimos enviados. Tenemos una misión, ser y hacer discípulos. No se te olvide nunca, somos discípulos, crecemos, hacemos discípulos. Amén. Así es que una vez más díganlo conmigo, somos discípulos, crecemos, hacemos discípulos. Una vez más, quiero escucharlos. Somos discípulos, crecemos, hacemos discípulos. Una vez más, somos discípulos, crecemos, hacemos discípulos. Y no te pierdas la próxima semana con el segundo tema de la serie Visionarios y aprenderemos cuáles son los 3 principales componentes para crecer constantemente en nuestra relación con Jesús y así caminar como verdaderos discípulos. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren entregar este año al Señor y decirle, Señor, en este 2014 quiero ser discípulo y voy a ser discípulo? Amén. Así es que, ¿qué le parece si entregamos este año en el Señor? Y le voy a pedir que aquel que quiera tomar como principio de vida el ser discípulo y hacer discípulos, venga conmigo acá adelante para que juntos podamos entregar este 2014 al Señor. Amén. Tus manos al cielo. La misa es mucha, hay gran necesidad.
Mientras vas pasando, los que ya pasaron, levanten sus manos al Señor, preséntense delante de Él. Dile: aquí estoy, Señor, aquí está mi vida. Tú escuchaste en su palabra que Él quiere que seas discípulo. Hoy puedes decirle: Señor, dame la capacidad de ser enseñable. Hoy me dispongo a tener una actitud para poder ser enseñado, para poder ser guiado, formado. Quiero ser discípulo. Pero también sé que soy llamado a ser discípulo. Y hemos sido llamados a crecer. Quizá no has crecido en tu relación de comunión con el Señor. Levántale ahí tu corazón y dile: Señor, quiero crecer en mi relación de comunión contigo. Quizá algunos de ustedes han dejado de leer la palabra, han dejado de orar, han dejado de alabar y de adorar al Señor. Quizá hasta algunos de ustedes no están ayunando, a pesar de que saben que este lunes comenzamos un ayuno y no has querido ayunar. Esa no es una actitud correcta. Hoy arrepiéntete y dile: Señor, hoy yo también quiero disponerme a ayunar, porque quiero a través de este ayuno decirte: Señor, quiero ser un discípulo y quiero ser un discípulo. Quizá en este año dile al Señor que quieres crecer en tu dependencia de Él, a confiar en Él. Que empezarás a dar pasos de fe confiando en sus promesas, confiando en su palabra. Aleluya. Aleluya. Señor, aquí está. Muchos de ustedes tendrán que dejar de confiar en las riquezas, en su capacidad, en su inteligencia, para poder crecer en el Señor. Dile que quieres crecer en tu entrega a su voluntad. Que quieres ser una persona que en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, quieres hacer su voluntad. Y Padre, hoy como iglesia queremos entregarte este año. Ayúdanos a ser discípulos y ayúdanos a hacer discípulos. Padre, hoy declaro que esta unción de discípulos desciende sobre esta casa, se establece en el corazón y en la mente de tus hijos. Y hoy declaro que cada ministerio de la iglesia, si tú hay un ministerio en el cual sientas a ser parte de él, en esta hora ponlo delante del Señor. Y si tú tienes un ministerio, eres un coordinador, levántate, porque también a ti Dios te ha llamado a crecer en la relación, a crecer en la dependencia, a crecer en la voluntad de Dios y a ser discípulo. Padre, hoy bendigo a cada uno de los que están aquí y confío y creo que hoy tú los estás mirando y te pido que sean y puedan hacer discípulos. Así los bendigo, así les establezco en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy declaro que lo que habías dejado de hacer, lo que había sido retenido, hoy se hace libre, hoy se rompe lo que lo limitaba y retomarás lo que en su momento abandonaste y dejaste y crecerás. No solo tú, sino también muchos que vendrán a causa de tu testimonio, tu ejemplo de ser discípulo de Cristo. Así te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Y no se te olvide nunca, somos discípulos, crecemos y hacemos discípulos. No se te olvide nunca, somos discípulos, crecemos y hacemos discípulos. Amén. Ok, pase a ese lugar, por favor.